Bueno, buenas tardes, bueno, más bien noches. Vamos a empezar con el caso clínico. Nos corresponde al Hospital Regional de Tlalnepantla de Briceño. Bueno, de la ficha de identificación es un masculino con iniciales JLH de 56 años. Es originario y residente del Estado de México. La escolaridad estudió hasta la preparatoria completa y ocupación es vendedor. En cuanto a sus antecedentes de los heredofamiliares, únicamente presentaba carga materna para diabetes mellitus tipo 2 y tiene una hermana viva con diabetes mellitus tipo 2. De sus antecedentes personales no patológicos, habita en casa propia con todos los servicios básicos de urbanización, tabaquismo negado y alcoholismo únicamente social, sin llegar al estado de embriaguez. De sus antecedentes personales patológicos, el paciente es diabético de 20 años de evolución, en tratamiento con insulina NPH, 10 unidades por la noche, hipertensión arterial sistémica de 3 años de diagnóstico, en tratamiento con amlodipino 5 miligramos 2 veces al día. También el paciente tiene diagnóstico de enfermedad renal crónica de 5 años de diagnóstico. Él está en tratamiento con diálisis peritoneal. De los quirúrgicos, tuvo una hospitalización, lo operaron para colocación de catéter de Teckhoff hace 5 años. Y en cuanto a hospitalizaciones, hace 15 años fue hospitalizado en el INCAN con el diagnóstico de linfoma y tuvo tratamiento, refiere, con 2 ciclos de COP y 3 ciclos de CHOP. Bueno, hasta aquí, hasta antecedentes, ¿alguna pregunta? ¿No? Bueno, entonces continuamos con el padecimiento actual. El paciente inicia hace 8 meses con aumento de volumen cervical izquierdo progresivo, doloroso a la palpación. El paciente además también presentaba astenia, adinamia, mialgias y artralgias de predominio en extremidades inferiores y una pérdida de peso de aproximadamente 20 kilogramos en estos 8 meses. 2 meses previos a que el paciente llegara a nuestro servicio, presenta una aparición de máculas hiperpigmentadas en extremidades, en espalda y en tórax. Tenía una lesión blanquecina en punta de la lengua, refiere, dolorosa y asociada con disfagia a sólidos y a líquidos. Todo esto empezó hace 2 meses. ¿Alguna pregunta hasta el padecimiento actual? ¿No? Bueno, si no hay preguntas, entonces continuamos con la exploración física. ¿Sí? Ajá. Nos preguntan del Hospital Civil de Culiacán que si se presentaba fiebre y sudoración de foresis. Sí, también el paciente llegó a presentar fiebre de hasta 38.5 grados centígrados más o menos. Las veces que lo cuantificaba, no llegó a cuantificarlas todas. Y sudoraciones sí tenía nocturnas principalmente. ¿Alguna otra pregunta? Nos pasamos a la exploración física. Los signos vitales estaban dentro de parámetros normales, la frecuencia cardíaca de 88, la frecuencia respiratoria de 18 respiraciones por minuto, la presión arterial estaba en 120/70 y la temperatura de 37 grados centígrados. En la exploración se encontraron la piel con lesiones de tamaño variable, de aspecto macular. La más grande era de aproximadamente 1 centímetro. Estas eran hiperpigmentadas, se encontraban en extremidades superiores, en inferiores, en tórax y en espalda. Las lesiones, bueno, se parecían a esta, no es fotoclínica del paciente, hay que aclarar, pero sí las lesiones eran casi iguales a estas de aquí, ¿ok? Igual en la zona de, como les comenté, en tórax, espalda y en extremidades superiores e inferiores. La otoscopía se encontraba normal, con los conductos auditivos externos permeables, las membranas timpánicas estaban íntegras y móviles a las maniobras, no se apreciaba moco transmembrana. En la rinoscopía el septum estaba anfractuoso, sin embargo aún así estaba funcional, y los conductos estaban dentro del ciclo nasal. La orofaringe se encontraba normocrómica, no se encontraba descarga posterior. En la cavidad oral las piezas dentales estaban en regular estado de higiene, la lengua con movilidad conservada, sin embargo se encontraba una lesión blanquecina amarillenta en el tercio anterior con bordes eritematosos como se observa en la imagen y con zonas de necrosis, y era muy dolorosa la palpación. No se encontraba ningún otro dato a nivel de parótidas o de alguna otra glándulas submandibulares, únicamente se presentaba esto. En el cuello encontrábamos una adenomegalia submandibular izquierda de aproximadamente 3 por 3 centímetros de diámetro, la cual era dolorosa la palpación, no estaba fija a planos profundos
La tráquea se encontraba central y desplazable. Y tenía presencia de múltiples adenomegalias axilares. Y el paciente a la exploración también se encontró esplenomegalia. No tenía hepatomegalia. ¿Okay? Bueno, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta sobre la exploración física? ¿Sí, doctora? No presentaba, no refería a alteraciones en el gusto. La hora del 20 de noviembre. ¿Intentaron a la hora de hacer exploración en cavidad oral aplicar lidocaína en la lengua para ver si disminuía el dolor? No se aplicó lidocaína, sí. Gracias. Julio Fernández, del 20 de noviembre. ¿Sangrado que presentara la lesión? Era sangrado, o sea, llegaba a presentar como sangrado, pero muy escaso, o sea, no era abundante y solamente por lo eritematoso que estaba la lesión. ¿Alteraciones en la movilidad? No, la movilidad estaba totalmente conservada, solamente era dolorosa. Gracias. Jimena Mancera, del INR. ¿Las lesiones en la piel blanqueaban a la digitopresión? No, estaban hiperpigmentadas y no, o sea, no había ningún cambio con la digitopresión. Hola, Gustavo Estrada del Español. ¿Palparon las lesiones de la lengua? O sea, como para ver el espesor. Sí, se sentía un poco, estaba indurada, más o menos como de 1 centímetro, no era tan grande, era una única lesión, no había más, solamente se veía eso blanquecina y sí era muy dolorosa cuando la palpábamos. Rosmar Cortés del Zaragoza. La lesión en cuello, el aumento de volumen, ¿tenía cambios dérmicos? No estaba asociado ni con eritema ni con hipertermia en la zona. ¿Esa masa alguna vez fluctuó de tamaño que aumentara y luego disminuyera? El paciente refiere haberla presentado desde habíamos dicho 2 meses, 8 meses, exactamente 8 meses, había presentado esa lesión. Fue aumentando de tamaño progresivamente, sin embargo, él nunca, él no refiere, como hace 8 meses nadie lo revisó, entonces no refiere que fuera fluctuante o alguna otra cambio. Carlos Embarcadero de López Mateos. A la palpación esas lesiones eran oleosas, anfractuosas, o sea, ¿cómo se palpaban? ¿De la piel? Ajá. Ok, no, era una vil mancha, o sea, así como lo podemos describir, o sea, era una mácula, pero no se sentía, o sea, no tenía más como descamación, no, exactamente, no estaba oleosa ninguna. Adrián Guerrero del Hospital Juárez de México. ¿Sabes qué tipo de linfoma era el que tenía previo? No lo refiere. Como no se tenía el expediente y el paciente realmente, por los bajos recursos, no sabía bien, solamente sabía que era el linfoma. Sí, o sea, sí supo más o menos, lo de los tratamientos con quimioterapia, pero no refiere ningún estilo de linfoma. ¿Y fue dado de alta del hospital o sigue? Se supone que tenía que seguir con tratamiento y tenía que haber ido a consultas de control, sin embargo el paciente dejó de ir. ¿Nadie más? Bueno, entonces pasamos a los diagnósticos. ¿Alguien que nos pueda decir que el diagnóstico cronológico de este paciente? ¿Quién? Acuérdense, ¿alguien? Es que no. Creo que no tengo papeles para preguntar. Sí. Bueno, alguien del Hospital Naval de Alta Especialidad, diagnóstico cronológico, paciente. ¿Hay alguien del Hospital Naval? ¿O alguien más que quiera contestar la pregunta tan fácil? ¿Algún R1 de algún hospital del que sea? ¿No? Ok, bueno. Del INR, alguien que nos diga el diagnóstico cronológico. Sería crónico. Muchas gracias. Participación. El diagnóstico sindromático, ¿alguien quiere participar voluntariamente?
Les digo el siguiente papel. No está tan complicado, ¿no? Bueno, del ICEMI Metepec, no sé si ellos vengan a la sesión. ¿Alguien dice ICEMI Metepec no hay? No, ellos están remotamente. Del Hospital Juárez de México, ese sí hay seguro. Pues muchachos, nadie. Todos vinieron muy participativos. Navarro del Hospital Ignacio Zaragoza. En sindromático podríamos integrar varios aspectos sindromáticos. Podría ser también neoplásico, ¿sí? Un síndrome constitutivo, y también por lo de la piel una dermatopatía. Topográfico, pues bueno, es cabeza y cuello, de tegumentos, y de cavidad oral. Muy bien. Presuntivo, pues como primera sospecha diagnóstica pensaría una recidiva de linfoma, en este caso, y también habrá que buscarle algunas otras situaciones como VIH, algún aspecto que nos esté comprometiendo la inmunidad del paciente, y también si no está asociado a algún otro tipo de neoplasia maligna, ¿no? Muy bien. ¿Alguien que tenga algún otro diagnóstico presuntivo o diagnósticos diferenciales para esta enfermedad, para esta patología? Irving del INR. Como diagnóstico diferencial habría que descartar por las lesiones dermatológicas y por el aumento del volumen cervical en la lesión en la cavidad oral, un sarcoma de Kaposi. Muy bien, ¿alguna otra diagnósticos? Bueno, Juan Carlos del INR, ¿verdad? Otra cosa que te puede dar otro diagnóstico diferencial sería un síndrome paraneoplásico, un Cushing exógeno. Nada más habría que estudiarlo más. ¿Algunos otros datos que quisieras, o sea, podrías encontrar en un síndrome paraneoplásico? Bueno, en él tiene la hiperpigmentación. Habría que buscarle otros síntomas de Cushing, como debilidad proximal, que tuviera ¿cómo se llama? Alteraciones hidroelectrolíticas, alcalosis metabólica, y pues de los neoplasias que se pueden asociar, pues pulmón, neuroendocrinos, células pequeñas de pulmón, cromocitomas también te pueden dar, pero pues serían diferenciales. Sí, gracias. ¿Sí, doctor? Antonio Alatriste de la Raza. También un diagnóstico presuntivo o diferencial podría ser una enfermedad por depósito, por la afectación a múltiples órganos, a la piel. La lengua es un órgano de la cabeza del cuello que se afecta con frecuencia, sobre todo en la amiloidosis. El paciente tiene enfermedad renal crónica, ¿no? Entonces la afectación, y tiene esplenomegalia, la afectación a múltiples órganos puede hablar de una enfermedad de depósito o amiloidosis. ¿En alguna de esas enfermedades tú, o sea, esperarías nada más encontrar esplenomegalia o también hepatomegalia? Casi todas se afectan también con hepatomegalia. ¿Sabes más alguna que nada más afecte el vaso? Hay un tipo de amiloidosis que está asociada a la diálisis peritoneal, pero esta sí en cabeza y cuello no da tantas manifestaciones. Bueno, ¿alguien nada más? Bueno, del Hospital Civil de Culiacán sugieren que también como diagnóstico diferencial una micosis oncoide y un síndrome de Sézary también lo mencionan. Adelante. Bueno, está bien, gracias. ¿Alguien quiere comentar algo más? ¿O vamos ya? ¿Sí, doctor? Pues con respecto a la lesión de la lengua, si vemos el estado de inmunocompromiso del paciente, puede ser también pensar en una tuberculosis. La lengua también es sitio de tuberculosis por la lesión blanquecina, aspecto ulcerada, fondo necrótico.
Ok. ¿Esperarías una tuberculosis localizada o algo más como sistémico? Pues necesitaríamos, no sé, un poco más de estudios, ¿no? Una radiografía de tórax o algo así, podría ser sistémico, pero también hay casos que son localizados en la lengua. Ok. Ajá. Clínicamente el paciente ya en el interrogatorio intencionado presentaba diarrea crónica, tos crónica. No refería. Nada. Ninguna otra alteración. Bueno, pues vamos a pasar a los estudios. Pues en cuanto a sus diagnósticos que ya dijeron, no sé si nos quieran comentar qué pedirían, qué sería lo primero a lo mejor a pedir a este paciente. ¿Qué? Laboratorios. ¿Qué laboratorios? Ajá. Rodrigo Fernández, del 20 de noviembre, biometría hemática, inicio. Ajá. Bueno, creo que es este. Bueno, bien un poco más completos de lo que pidieron, pero bueno. Alguien que nos quiera decir si ve alguna alteración aquí en este nivel. Hemoglobina se encuentra abajo, tiene anemia. ¿Quién está hablando? Es que no veo. Hematocrito también está una alteración. La creatinina está elevada, igual que Okay. ver también la albúmina tiene baja la albúmina también. Una alteración y tiene hiponatremia también, una severa. Ok. También tiene la alteración de la albúmina, seguramente podría estar inclusive empezar a presentar una SARC ese paciente. Tiene desnutrición crónica. Ajá. Perfecto. Bueno, los demás electrolitos estaban normales, perdón por el hematocrito, por un error de... Con potasio también, a ver si no hay alguna alteración en el potasio. No, o sea, estaba normal, perdón. No lo puse, pero sí, los demás electrolitos estaban normales. ¿Algo más? ¿Algo a lo que te oriente todo esto? ¿O esperabas encontrar algo diferente? Otra tenía algo en las plaquetas, pero se encuentra... Por ejemplo, no sé quién dijo diagnóstico de linfoma, una revisión del linfoma, más o menos por los laboratorios creen que podría, o sea, ¿lo sugiere o...? Exacto. Células no específicas, y nos podría sugerir una linfocitosis, una recidiva de un linfoma, más no es simplemente, no es directamente diagnóstico. Exactamente, ¿no? Entonces del linfoma podemos encontrar tanto linfocitosis como linfopenia, o sea, pues se pueden complementar las dos. Sin embargo, no, o sea, eso no descartaría el diagnóstico, ¿no? Del linfoma. ¿Ok? Bueno, creo que ya es todo lo de los laboratorios. Muy bien, ¿algo más que quisieran pedir? ¿Alguien? ¿O sacamos papelito? Sacaré papel. Del Gia González. Del Gia González. ¿Alguien que pediría algo más? ¿No le pidieron una ELISA? Sí se le pidió. Nada más ELISA. Pues tembló, Bueno, es que tiene pregunta. Bueno, sí se le pidió, ya. Lo tuvimos que poner todos. ¿No? Bueno, ¿algún comentario sobre esto? Sobre los laboratorios, doctora, tú que pediste el ELISA, pero te dimos el panel viral completo. ¿No? Bueno, o sea, es que era importante descartar o poder apoyar el diagnóstico de sarcoma de Kaposi por todas las lesiones que tenía la piel. Ajá. Entonces, sí nos orienta un poquito el primer reactivo que salió positivo, si nos puede apoyar un poquito el diagnóstico. Ok, ¿qué reactivo es ese? ¿Nos cuentas? Herpes virus 8. Ajá, y está entonces relacionado. Se relaciona con la presencia del sarcoma de Kaposi. Ok, perfecto.
Sobre los demás, bueno, habían sospechado también de VIH, sin embargo, pues está negativo. Los demás también igual están negativos. Y en cuanto al herpes simple que salió positivo, ¿alguien cree que tiene alguna relevancia? ¿Alguien? Ok, pues no tiene. Bueno, ahora con eso, ¿alguien quiere pedir alguna otra cosa? Solicitaría Jonathan Cordero del INR, solicitaría una biopsia cutánea, condición hematoxicilina con leucina. Ok, una biopsia de piel, perfecto. Bueno, esta es la biopsia de piel. Bueno, pues obviamente no sé si alguien tenga como experiencia pues en ver cortes histológicos y que quisiera decir si hay algo. Ajá. Bueno, ya vamos a pasar. Bueno, la biopsia de piel reportó, la describen como epidermis con atrofia, acantosis focal, hiperkeratosis, parakeratosis e infiltrado inflamatorio crónico de patrón liquenoide. Sin embargo, el diagnóstico realmente fue negativo para malignidad. Entonces, ¿alguien tiene alguna opinión sobre esta biopsia? Doctor, ¿tú qué pediste la biopsia? Y nos cuéntame algo relevante. No sé, no me fijé anterior, estaba la prueba de VIH, tenía el paciente negativa, ¿verdad? Ajá, la prueba de VIH era negativa. Una carga viral, te diría. ¿Manda? Una carga viral. ¿Cómo? Carga viral. No, pero era negativo el VIH, solamente salió positivo el virus tipo 8, el herpes simple. Bueno, entonces con esto con esta biopsia alguien pues pediría otra cosa, pensaría en algún diagnóstico, les corroboraría algún diagnóstico o pensaría en otra cosa. Si no, entonces ¿qué piden? Del siglo XXI. ¿Alguien del siglo XXI que quiera pedir algún otro estudio? Yo tengo una duda. Juan Carlos del INR, ¿se biopsiaron el ganglio o la lengua? Sí. Sí se biopsiaron. Pues sí, la pregunta sí lo biopsiamos. Pero bueno, o sea, te cuenta que la biopsia de la lengua la pedirías así nada más, la tomarías, o sea, es así. Y del ganglio, ¿qué harías? O sea, nada más tomarías así, palpas y tomas la biopsia, o pides algún estudio previo, o pediría una tomografía, incluso o sea, lo haría tomografía de, o sea, Pantac. Ok. Aquí está la tomografía, doctor, ¿la quieres describir? Es una tomografía en cortes coronales para ventana para tejidos blandos. Ok. Me parece que está contrastado. Bueno, entonces tenemos del lado izquierdo se ve una lesión de aspecto ovoideo de bordes regulares con una densidad homogénea. Bueno, no sé las dimensiones. Es que ¿tú la ves homogénea? Bueno, no, en la parte superior no se ve. Bueno, tiene un centro hipodenso a lo mejor. Se ve sólido y
Pues la parte superior a lo mejor está irregular, no es completamente ovoidea. Bueno, es la del lado izquierdo, bueno, su lado izquierdo, la tomografía simple, y la del otro lado es la contrastada. ¿Okay? Por eso les puse los dos cortes más o menos al mismo nivel para hacer la comparación. Obviamente no se ve aquí tan contrastada por el hecho de que no se ven los vasos. O sea, con respecto a ya sabiendo que es una simple y la otra contrastada, ¿ven alguna diferencia, tú, doctor? Pues no parece realzar con el contraste, comparándolo. Exactamente. No se aprecia realce en medio de contraste. Voy a pasar otro corte. Bueno, en el corte del lado derecho se ve, me imagino que es un corte más posterior, ¿no? Ajá. Y ahí se ve un poquito más heterogénea la lesión, menos definida. Incluso se ve como si fuera un conglomerado más que una lesión. Y pues no realza con el contraste. Sí, igual son comparativas, también la tenemos del lado izquierdo la simple, del lado derecho la contrastada. Voy a pasar otro corte. Ahora estos son. Bueno, ahí ya tenemos cortes axiales. Sí, vemos una lesión. Me parece que sería nivel, más o menos como nivel 3 de cuello. Del lado izquierdo, de las mismas características, no realza con el contraste, se ve sólida y tiene áreas en su extremo posterior que se ven un poquito más hipodensas. Y está desplazando un poco los vasos de la vaina carotidia. Okay. En cuanto a los niveles ganglionares, ¿nos podrías decir cuál es el límite del ganglionar número 3? Nivel 3 se limita radiográficamente por el hioides superior, músculo cinta anterior, posterior el borde posterior del esternocleidomastoideo, inferior una línea del cricoides, horizontal del cricoides. Borde inferior del cricoides. ¿Alguien más que crea que no es correcto eso? ¿Que nos quiera decir? Del Hospital General de México, ¿alguien que nos pueda decir los niveles ganglionares? ¿Alguien del Hospital General de México? ¿Alguien? Adrián Guerrero del Hospital Juárez. El nivel 3 es del borde inferior del hioides hasta el borde inferior del cartílago cricoides, y es del borde anterior del esterno al borde posterior del esternocleidomastoideo. Ok. Ajá. ¿Sí, doctor? La triste de la raza, el límite anterior es el esternotiroideo y el límite posterior es el borde posterior del esternocleidomastoideo. Superior y el inferior. Perfecto. Bueno, entonces sí concuerdan que es el nivel 3 o nivel. Pues yo digo que sí, en la coronal se veía. ¿Puedes pasar la anterior, por favor? Sí. En la coronal sí se ve ahí el hueso hioides, está justo por debajo del hioides, y se ve el cartílago tiroides ahí arriba de la glándula tiroides. Entonces, pues sí, sería nivel. Muy bien, sí. Bueno, es eso. Y bueno, tenemos también este corte. Este corte, alguien que nos pueda decir del general que ya había salido, si es más superior, más inferior que el anterior. No les voy a pasar ya mejor más rápido los últimos cortes. Vemos este corte.
El Centro Médico La Raza, alguien que nos pueda terminar de describir la tomografía. ¿Quieren? Te los paso de nuevo. Los paso de nuevo. Los cortes se los paso de nuevo. Pues sí, los anteriores. Ajá. Bueno, buscamos en esa. De cuello simple y contrastada, en la cual se observa una adenopatía nivel 3 del lado izquierdo, que tiene dos densidades. Una en su interior, que es más hipodensa, que podría corresponder a necrosis, y bueno, la cápsula que no refuerza gran cosa con el medio de contraste. Más abajo, pues realmente no hay otros datos patológicos en la tomografía. Algunas placas de ok. Bueno, la de arriba es simple, la de abajo la contrastada. Y pues bueno, básicamente nada más se observan ciertas adenomegalias a nivel mediastinal. Pues realmente lo único que se observa en la tomografía. No, regresamos. Ahora, en base entonces ahora a la tomografía que ya vieron, ¿qué harían? Pues sería seguro biopsiar el ganglio, lo harían mediante una biopsia por punción, lo harían excisional, no sé, excisional. Primero una biopsia por aspiración. Primero harían una biopsia por aspiración. Sí, se hizo una biopsia por aspiración, la cual salió, o sea, no reportó realmente nada. Excisional. ¿Mande? Excisional. Ok, incisional. Excisional. Excisional, ok, sí. Ok, perfecto. Sí se hizo una biopsia excisional, que les voy a pasar. Creo que es esta. Ajá. Bueno, esto es la biopsia del ganglio. Se quitó, el paciente se metió a quirófano, se quitó el ganglio completo que tenía, cuando se vio que con la seguridad de que pues no había no estaba reforzando con medio de contraste, no era otra lesión más que una adenomegalia que teníamos que se retiró para mandarlo a biopsia y salió esta imagen. La verdad es que es una imagen, digo, yo sé que a lo mejor no están familiarizados con esto, pero se ve, esa imagen nos da el diagnóstico, realmente. Está alguien que quiera decir como que podría ser. Sí, Beto, gracias. Pues Alberto Escobedo de López Mateos. Pues podría ser compatible con un linfoma de células NK. También lo sospecharía por las lesiones dérmicas. Okay. Pero es una posibilidad. Ajá. Carlos Silva del 20 de noviembre. Por el antecedente del linfoma, podríamos, también por las lesiones dérmicas, una enfermedad de Castleman. Okay. Está asociado a el virus de herpes 8, aunque no siempre, esa es la variante multicéntrica. Okay. Hay otra variante que es localizada. Ajá. Pues bueno, yo me iría por ese diagnóstico. Ok, ¿y sabes cómo se ve la biopsia en la enfermedad de Castleman? No recuerdo muy bien, realmente, o sea, soy patólogo, pero me esperaría el reporte. Perfecto, ¿qué antecedentes, como dices, los que comentabas, qué otros antecedentes son importantes en una enfermedad de Castleman que nos pudieran orientar a La enfermedad renal. Ajá. También pacientes con enfermedad renal está correlacionado, independientemente obviamente de la diabetes mellitus. La enfermedad renal puede ser multifactorial. Okay. El antecedente de el linfoma y pues la infección de herpes virus 8, asociado o no a SIDA, obviamente siempre está más asociado a SIDA, pero el que no tenga SIDA no te descarta este diagnóstico. Ok, muy bien. Bueno, entonces lo que describió fue una pieza quirúrgica de adenopatía que presentaba folículos con zonas hiperplásicas formadas por anillos celulares concéntricos, esto es muy importante, de linfocitos pequeños, células plasmáticas maduras y pequeños vasos sanguíneos. Ok, entonces eso se describe como, coloquialmente se dice como aros de cebolla,
como en capas de cebolla. Entonces eso es exactamente el diagnóstico, pues es una enfermedad de Castleman. Entonces con esto se hace el diagnóstico, justamente con esa biopsia, con estas zonas, cómo se ven, como en pequeñas capas. Así, eso es, pues es patognomónico de una enfermedad de Castleman. Entonces ahora sí, ya el diagnóstico, ya habíamos dicho, hemológico, sintomático. Entonces, aquí se lo voy a poner. Entonces, pues sí, obviamente era crónico. El sintomático, pues nada más se integró básicamente el síndrome constitucional. El etiológico, pues sí, es la enfermedad, bueno, el nosológico es la enfermedad el síndrome de Castleman, la enfermedad de Castleman. Y pues la etiología es multifactorial, pues es un síndrome linfoproliferativo y pues obviamente está asociado a todos estos: linfoma, VIH y virus de Epstein-Barr, como nos habían comentado. No es cierto, virus de Epstein-Barr presente. El 8, saco para causa. Y pues bueno, ese fue el diagnóstico. Vamos a pasar. Bueno, el paciente se envió al centro oncológico. Sí, el paciente se envió al centro oncológico porque la verdad es que nosotros no contamos con ese tipo de terapias. Entonces se refirió. Y pues hasta ahorita creo que al parecer ya no está vivo con nosotros. Ok. Bueno, vamos a ver rápidamente la revisión de enfermedad de Castleman. Se le han dado múltiples nombres dentro bueno, desde que fue descrita por primera vez en 1956 por Benjamin Castleman. Dentro de las más comunes, pues es enfermedad de Castleman o hiperplasia linfonodular angiofolicular. En cuanto a la incidencia, se ha visto que es muy similar en hombres y en mujeres. Sin embargo, se ha visto que de tipo unicéntrico es un poco más frecuente en mujeres y multicéntrico un poco más en hombres. Sin embargo, no existe realmente un predominio. Es más común que se presente entre la tercera y quinta década de la vida y su incidencia es desconocida porque muchas veces pasa subdiagnosticada. Se ha visto más o menos que la incidencia en cabeza y cuello es aproximadamente del 6%. En cuanto a la etiopatogenia, como ya les mencionó Mauricio, existen múltiples factores asociados. Dentro de los más comunes es una elevación de la interleucina 6 y la interleucina 1 y pues también se ha visto su correlación con la infección por el virus herpes tipo 8. Sin embargo, no todos los pacientes son positivos al virus herpes 8, al igual que al VIH. Bueno, este esquema es nada más para correlacionar las diferentes teorías que existen sobre la etiopatogenia de la enfermedad de Castleman y finalmente las tres teorías que existen pues concuerdan en que hay alteraciones a nivel de interleucinas, sobre todo interleucina 6, interleucina 1 y factor de crecimiento endotelial. En cuanto a los tipos histológicos, está la hialinovascular, que se caracteriza por linfocitos en capas, formando anillos o aros de cebolla, como ya les comentó Mauricio. Esto es lo más característico de la tipo hialinovascular. En cuanto al otro tipo más común es la de células plasmáticas, que también puede presentar aros de cebolla, sin embargo se caracteriza, pues como su nombre lo dice, por la presencia de células plasmáticas. Existen otras variantes como las de tipo mixto, en las que existen los dos tipos, hialinovascular y de células plasmáticas en una misma lesión, y también de tipo plasmoblástico, que son células plasmáticas pero de tipo inmaduro. Sin embargo, estas dos últimas son menos frecuentes. En cuanto a la localización, la enfermedad de Castleman se va a dividir en unicéntrica, en la cual el 90% de los casos son hialinovascular y el 70% se van a localizar en mediastino. Esta es la presentación más común de la enfermedad de Castleman y fue el tipo que fue por primera vez descrito por Castleman. La variedad multicéntrica, el 90% de estos son de células plasmáticas o de tipo mixto, y esta es la que principalmente va a tener una relación o una asociación con linfoma.
con linfomas, con síndrome de Poems, con sarcoma de Kaposi y con VIH. En cuanto al diagnóstico, a nivel de laboratorio, en el caso de la unicéntrica, muchas veces los laboratorios pueden estar en parámetros normales. Es más común que encontremos en la multicéntrica alteraciones como anemia, aumento de la velocidad de sedimentación globular o hipoalbuminemia. También, pues, si buscáramos intencionadamente los niveles de interleucina o factor de crecimiento endotelial, pues van a estar elevados. Sin embargo, clínicamente no tiene gran relevancia y no se hace realmente. Y también en algunos casos podemos encontrar hipergamaglobulinemia en los casos que se asocie a síndrome de Poems. También nos va a ser muy útil la serología en búsqueda de VIH y de virus herpes tipo 8. De hecho, en estos pacientes en los que sospechemos enfermedad de Castleman, siempre debemos de hacer la serología, porque la serología es lo que nos va a determinar el pronóstico de estos pacientes. Los pacientes positivos para herpes virus tipo 8 y para VIH van a tener un peor pronóstico, obviamente. Otro de los puntos que nos va a ayudar al diagnóstico, pues, es la biopsia. En la biopsia pues se va a realizar el estudio normal y aparte se va a realizar inmunohistoquímica. Estos pacientes, las lesiones van a ser positivas para CD20. En cuanto a los estudios de imagen, realmente su utilidad va a ser determinar si es una lesión unicéntrica o multicéntrica y qué tantas partes abarca, y para valorar también si la lesión es resecable o no. Realmente la tomografía no nos orienta a un diagnóstico, simplemente nos habla de las características de la lesión y su localización. En cuanto al tratamiento, en el caso de la enfermedad unicéntrica, el tratamiento curativo es la excisión quirúrgica completa. En este caso, pues, es 100% curativa. Sin embargo, en algunos casos, cuando no se logra realizar la excisión completa, podemos agregar radioterapia para pues mejorar la respuesta del paciente. En el caso del multicéntrico, podemos realizar una resección quirúrgica para quitar la mayor parte de la lesión. Podemos utilizar también algunos esteroides, principalmente prednisona, prednisolona o dexametasona. Estas van a remitir el cuadro más o menos en un 60 a 70% de los casos. Sin embargo, esto es temporal. Por ello es que muchas veces necesitamos de la quimioterapia. El ciclo o el esquema que más nos funciona o más sirve es CHOP, y pues el tratamiento es muy variable. Existen muchos estudios con respecto al tiempo de tratamiento. Sin embargo, lo que más se ha visto que funciona es la doxorubicina y el etoposide a dosis de 100 miligramos por día. También en algunos casos que no sean candidatos, pues, a resección quirúrgica o a quimioterapia, podemos dar radioterapia, teniendo una respuesta más o menos del 50%. Otras opciones que se han estudiado son, pues, a nivel de inmunomoduladores, como el rituximab, cetuximab, tocilizumab, interferón alfa, la talidomida inclusive. Se ha visto que dando tratamiento para el herpes virus tipo 8 con ganciclovir, foscarnet o cidofovir da muy buenos resultados y mejora el pronóstico de los pacientes. Y pues obviamente todos los pacientes que sean positivos para VIH, al tratar la enfermedad como tal, pues van a tener una mejor respuesta al tratamiento. Esta es nada más una tabla que nos habla del pronóstico de la enfermedad de Castleman, donde vemos que los casos que sean unicéntricos, que sean VIH negativos, pues van a tener un muy buen pronóstico a 3 años. Los que van a tener peor pronóstico, pues son los que se presenten como multicéntricos y que sean VIH positivos. Y bueno, eso sería todo. No sé si hay alguna duda o comentario.
Perdón, nada más para salir de la duda, no escuché si el resultado de la biopsia de la lesión lingual también arrojó ese resultado. No, de hecho la biopsia de la lengua no coincide. No coincidió con la enfermedad de Castleman. Realmente no coincidía, como te comenta mi compañera, con la lesión. Esta es la biopsia de la lengua, que ya como... Ya. Ya, ahora sí. Como no le habían pedido, pues entonces ya no le dijimos. Mira, salió epitexo, infiltrados, inflamatorio crónico, con colonias bacterianas, hemorragia reciente y vasos congestivos, atipia reactiva, mitosis fuera de la basal. Una hiperkeratosis con parakeratosis, o sea, básicamente el resultado fue hiperplasia epitelial papilar ulcerada, negativo para malignidad. O sea, eso fue lo único. Realmente, como comenta Lau, realmente no era orientador hacia una enfermedad de Castleman. Y otra duda, Doc, mientras estuvo ahí el paciente, ¿se le solicitó interconsulta a otro servicio? ¿Todo el tiempo lo vieron ustedes? Sí se interconsultó al servicio de medicina interna, obviamente para todo lo de ajustes de tratamiento mientras estaba el paciente hospitalizado, básicamente para programar la cirugía y todas esas cosas, pero realmente no se interconsultó así como que realmente a otro servicio, así como que para que dar manejo conjunto, algo por el estilo, no. Realmente no. Entonces, él llegó nada más por la parte de la lengua y la la enopatía ya. Es que medicina interna básicamente comentó que no ameritaba hospital, que no ameritaba realmente hospitalización para ellos, el diagnóstico. Entonces obviamente se fue, no fue requerido, no se requirió realmente un manejo con medicina interna. Bueno, algo importante de este caso y que nos genera ciertas dudas, pues es si realmente el paciente en algún momento tuvo un linfoma o desde un inicio fue una enfermedad de Castleman, que el tratamiento no se dirigió como tal a esa enfermedad, o si fue un linfoma que pudiera tener asociado una enfermedad de Castleman, que pudieran ser las dos opciones, se presentan ambas. Bien, sí. Sin duda bastante interesante, nos hace ver que pues antes que nada somos médicos y tenemos que hacer clínica total, echarle mucha ciencia a veces, o sea, no todo es operar, debería, pero bueno, pues bastante interesante. Y pues nada, del resultado no sabemos obviamente cómo está el paciente, bueno, probablemente no muy bien, ¿verdad? Pero pues nada. Sí, es que ya tampoco regresó con nosotros. O sea, como al igual que cuando en el INCAN pidió su seguimiento, igual con nosotros. Una vez que se fue al oncológico ya tenía consultas programadas, sin embargo pues ya no regresó, no contesta sus teléfonos y cosas así. Entonces escribe en su Facebook. No, pues bueno, o sea, la verdad es que este caso pues obviamente fácil, o sea, llegar al diagnóstico definitivamente, pensamos 1000 cosas antes, desde enfermedades granulomatosas, o sea, muchísimas cosas que llegamos a pensar y que incluso se pidieron laboratorios para eso. O sea, se pidieron OSG, pues anticuerpos, así para detectar alguna granulomatosis o algún otro proceso. Luego pues todos salieron negativos y por eso ya, o sea, realmente el diagnóstico pues se dio obviamente hasta que estuvo la biopsia como tal del ganglio. Mientras tanto se fueron descartando otras situaciones. Entonces pues eso fue como que lo importante del caso, por lo que lo quisimos presentar. O sea, además de lo raro, pues, o sea, todo lo que implica llegar a un diagnóstico, ¿no? Ajá. Vamos, felicidades, bastante bien escogido, yo creo. Y felicitar a ustedes dos. Digo, no tuvimos suerte de que nos acompañaran sus médicos tratantes, están un poco lejos y a veces de vacaciones. Pero yo creo que lo manejaron bastante bien. Felicidades y pues muchas gracias, ¿no?